En este video vamos a trabajar varios ejercicios de área y perímetro de polígonos irregulares. Vamos a iniciar con este ejercicio que nos consulta por el perímetro del polígono ABCDEFG. Siempre verifiquen exactamente los vértices que nos están dando con la figura en cuestión, porque no siempre lo que aparece en la figura es lo que nos preguntan. En este caso, A, B, C, D, E, F, G. Ok, ahí estamos entonces sí con el polígono irregular completo que nos están ofreciendo. Ok, ¿qué es el perímetro de una figura? El perímetro de una figura es la suma de sus lados. Y aquí tenemos dos tipos de lado, o al menos así me gusta decirlo. Tenemos lados que son verticales y horizontales, cuya medida las podemos sacar a simple vista. Y tenemos aquellos que son en diagonal, que están inclinados, que ahí sí tenemos que hacer algo más. Entonces veamos, bueno, ¿qué información tenemos? Tenemos esto, que el lado AG mide raíz cuadrada de 13. Bueno, más bien nos están ayudando, porque nos están diciendo que este lado es raíz cuadrada de 13. Ve, ya tenemos uno. Ahora, lo que yo les decía, los horizontales y los verticales, es de fácil deducción, sobre todo en una figura que tiene cuadrícula como esta. El lado AB claramente mide 3 unidades, y aquí tenemos los datos del 3 al 6. Pero bueno, más fácil no podía estar, ¿verdad? Este lado mide 3. Desde B hasta C mide 2. Desde C hasta D miden otros 3. Desde D hasta E mide 2. Y desde F hasta E miden otros 2. ¿Cuál es el único que no tenemos en este momento? No tenemos este lado, el GF o el FG. Y es aquí donde tenemos que echar mano al conocimiento de nosotros. Y en este caso es saber que esta medida se puede sacar por la fórmula de la distancia entre dos puntos. Fórmula que ustedes van a tener en su prueba. Por lo tanto, este ejercicio se resume a que tenemos que calcular este lado faltante y luego sumar todos los resultados. Para eso, la alternativa de la fórmula de la distancia nos exige que debemos sacar cuál es la ubicación de G y cuál es la ubicación de F, para luego aplicar la fórmula. Entonces hagamos eso primero. G se ubica en el par ordenado. Ok, ojo con este detalle. Este punto se ubica aquí, ¿con quién? Con el 2, pero no este 2 que yo acabo de escribir, sino que, vean el plano cartesiano. El plano cartesiano es este. Aquí teníamos el 1, aquí teníamos el 3. Y este valor, que es el que se dirige con G, aquí, es de 2. 2 en X, y hacia acá, ¿qué tenemos? Solo teníamos que este era 3, que este es 6, por lo tanto, este valor de aquí es 4. Estaba, digamos, escondido, por así decirlo, pero muy claro porque la cuadrícula nos ayuda mucho. Aquí está la ubicación 4 y aquí abajo el 2. Entonces, SG está en la ubicación 2,4. Y además también tenemos que ubicar a F. F está en 3. ¿Y aquí qué valor tenemos? No se ve. Pero vean que aquí está el 0. Aquí está el 1. Y aquí estaría el 2.
Ese es el 3 que tenemos, el 4 del que hablamos hace un rato, el 5 que no se ve y el 6 que ahí está. Entonces, este valor para f, repito, 3, perdón, aquí, 3,2. Esa sería la ubicación entonces de f. Este era el trabajo. Ahora tenemos que aplicar la fórmula de la distancia. La fórmula de la distancia, en este caso, desde g hasta f, es igual a la raíz cuadrada de ¿quién? Recuerden la fórmula de la distancia. La resta de los valores de x y aquí la resta de los valores de y. ¿Quiénes son x y y? Sería xy, en este caso x1, y1, x2, y2. Entonces la fórmula dice, la resta de los x, x1 es 2 y le quitamos x2 que es 3, elevado al cuadrado más. Ahora la resta de los y al cuadrado, y1 es 4 menos y2 es 2, elevado al cuadrado. Y nada más tenemos que digitar esta partecita de acá en la calculadora. Aquí voy a tapar un poquito, pero ustedes ahí lo tienen. Abrimos paréntesis, 2 menos 3, cerramos paréntesis, elevado al cuadrado, más, abrimos paréntesis, y1 menos y2, que es 4 menos 2, cerramos paréntesis, elevamos al cuadrado, ya tenemos, vean, esto digitado, le damos igual, y nos dio raíz cuadrada de 5. Esa es la distancia, la voy a anotar aquí. Raíz cuadrada de 5, cuya equivalencia es 2,23. Pero, ojo como vienen las opciones. Las opciones vienen respetando la forma radical. Entonces, mantengamos eso como raíz cuadrada de 5, que iría aquí. Entonces, vean. Ojo. Lo que sigue es sumar todo. Pero vean cómo vienen las opciones. Raíz cuadrada de 18, raíz cuadrada de 13, raíz cuadrada de 5 y raíz cuadrada de 13. Ojo, aquí donde están. Entonces, este dato que hace falta es la suma de ¿quién? De 3 más 2 más 3 más 2 más 2. Entonces, es nada más con mucho cuidado sumar eso. Voy a anotarlo por acá. El perímetro es igual a 3 más 2 más 3 más 2 más 2 más raíz cuadrada de 5 más raíz cuadrada de 13. Esas son todas las medidas que tenemos. Si sumamos los valores enteros, nos va a dar 12 más raíz cuadrada de 5 más raíz cuadrada de 13. Si lo meten a calculadora, posiblemente les va a dar un valor en decimal, pero seamos más prácticos. Aquí lo tenemos prácticamente en el formato que ustedes todos están viendo ahorita. Entonces la respuesta correcta es la C. Por lo tanto, a practicar la fórmula de la distancia. Considere la siguiente información referida al polígono ABCDE. Estamos hablando entonces de esta figura. A, B, C, D, E. Ese es el polígono en cuestión. Es un polígono irregular. Y nos preguntan por el área de ese polígono. Por lo tanto, nosotros tenemos que buscar la manera de sacar su área debido a que no existe una fórmula concreta para una figura irregular. Por lo tanto, la técnica aquí consiste en tratar de visualizar o de dividir la figura en diferentes
figuras geométricas simples que nosotros manejamos. Y entre esas tenemos el cuadrado, el rectángulo, el triángulo y el trapecio. Esas son las cuatro figuras, que nosotros vamos a utilizar con frecuencia en esta parte. Entonces deben de tratar de ver inicialmente con lo que ustedes tienen aquí, a ver si las figuras ya están listas o tienen ustedes que dividir esa figura en otras más simples. Así como aparece, la misma ya desde mi punto de vista ya está dividida. Y no quiere decir que sea la única manera de hacerlo. Yo sé que ustedes tal vez pueden encontrar otra estrategia. Pero para mí, yo estoy visualizando al polígono o al triángulo, en este caso A, E y aquí el centro 0,0. Ese para mí es un triángulo normal donde yo tengo su base y su altura. Y luego visualizar esto como el trapecio que es, solamente que está como en una dirección que tal vez no es la usual que nosotros la vemos, ¿verdad? Pero aquí está la base mayor, a esta sería la base menor y esta de aquí sería su altura. Pero ahorita hablamos de ese trapecio. Concentrémonos en ese triangulito que tenemos ahí. Ese es un triángulo que, como pueden ver, tiene su ángulo de 90. Por lo tanto, es un triángulo rectángulo, donde los catetos van a ser base y altura. Y vamos a aplicar la fórmula del área tradicional. El cateto de abajo mide 2. ¿Por qué mide 2? Porque es la distancia del 2 negativo al 0. Su medida es 2. Y su altura, del 0 al 3, pues tenemos 3 de altura. Entonces, ahorita concentrémonos en ese. Área, y vamos a ver, en este caso sería área del triángulo, base por altura dividido entre 2. La base es 2, la altura es 3, dividido por 2, 2 por 3, 6, dividido entre 2 sería 3. Ya tenemos el área de esta parte de acá. Ahora lo que me hace falta es el área de todo esto. Cuando alguien tiene un trapecio, a veces no les gusta trabajar esa figura y lo que hacen es dividirla en triángulo y un rectángulo. Como les digo, ustedes pueden hacerlo de esa manera si gustan, ¿verdad? Pero para mí es más práctico venir y ya ver esto como la única figura que me queda y aplicar su fórmula. Entonces voy a borrar aquí para centrarnos en lo que me hace falta, en ese trapecio. Entonces voy a resaltar únicamente el trapecio. Entonces recuerden que en el trapecio las bases son paralelas. Esta base, la base mayor, ¿cuánto mide? Esa medida va desde el 0 hasta el 7. Por lo tanto, base mayor 7. Vamos a escribir la fórmula primero para recordarla. Área del trapecio es igual base mayor más base menor multiplicado por la altura dividido por 2. Esa es la que vamos a aplicar. Entonces ya tenemos la base mayor, que es de 7. La base menor, ¿cuánto mide? Lo que hay del 0 al 5. Y del 0 al 5 lo que tenemos es 5. Y luego tenemos a su altura, que sería esta, ¿verdad? Tienen que tratar de visualizar esto así. ¿Ok? 7, 5 y esta altura va a ser 4, que es esta de aquí. ¿Por qué es 4? Del 0 al 4 hay 4 de distancia. Entonces ya tenemos todo para aplicar la fórmula del trapecio. El área de ese trapecio va a ser base mayor 7,
más base menor 5 multiplicado por altura 4 dividido por 2. Y esa fórmula, si quieren, la digitan para más fácil. Abren fracción, en paréntesis 7 más 5, cierran paréntesis, multiplican por 4, que es la altura, y luego dividen por 2. Recuerden que esta calculadora aguanta al digitar lo que tenemos en el papel exactamente. Y eso nos va a dar 24. Entonces, ya estamos por terminar. El área del triangulito era 3 y el área del trapecio es 24. Por lo tanto, el área total, el área del polígono irregular, es igual a 3 más 24, que nos da como resultado área 27. Si ustedes tuvieron otra estrategia, pues está bien, siempre y cuando hayan llegado al 27. Esa figura se puede dividir de muchas maneras. En mi caso, aproveché lo que ya se estaba viendo. No siempre sucede, pero en este caso sí podíamos calcular su área total. Considere la siguiente representación gráfica. Primero analicemos qué tenemos. Tenemos un plano con un polígono irregular, que es un triángulo. Me refiero a B, A, C. Todo esto lo visualizamos como un triángulo. Es irregular, claramente, creo yo, se notan que todos sus lados son desiguales. Nos resaltan esto, que B, R, C son puntos colineales, lo que significa que aquí claramente tengo una línea recta. Y me preguntan por el perímetro, pero ojo, el perímetro del triángulo BAR no es el triángulo completo, el que yo les marqué al inicio. BAR. O sea, nos están hablando de ese triángulo que tenemos ahí. Y bueno, ¿el perímetro qué es? La suma de sus lados. De los 3 lados que están ahí, hay 2 que se pueden sacar a simple vista y uno donde sí tenemos que buscar la fórmula correspondiente, que ya la vamos a aplicar. Entonces, estamos ante el lado de abajo. ¿Cuánto mide? Ok, vean el plano, ¿verdad? X y Y. Aquí en el punto A, eso es 0,0. Entonces, desde 0 hasta 2, ahí tenemos la primera medida del lado 2. Desde este punto a este punto es la misma distancia desde A hasta el 3. Y aquí era 0. De 0 a 3 hay 3 de distancia. Entonces ya tenemos 2 medidas. Nos hace falta BA. Esta es la que en este momento desconocemos. Entonces aquí tenemos 2 caminos, de hecho. Tenemos el camino de la fórmula de la distancia y como se ve tan obvio ese triángulo ahí, triángulo rectángulo, podríamos hacer el teorema de Pitágoras. Entonces en este caso voy a aplicar teorema de Pitágoras. Pueden ver más ejercicios donde se aplica la fórmula de la distancia, pero este ejercicio está tan evidente que esto lo podemos sacar por Pitágoras. Y cuando nosotros tenemos que sacar una hipotenusa, teniendo los 2 catetos, hay que recordar que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Por lo tanto, esa hipotenusa, que es el lado faltante, vamos a resolverlo acá. 3 al cuadrado más 2 al cuadrado.
y eso nos va a dar raíz cuadrada de 13. Raíz cuadrada de 13 tiene su equivalencia decimal. 3,60, bueno, 3,61 por redondeo. Pero vean las opciones. Las opciones no vienen en decimal. Y por ahí en las opciones estamos viendo un raíz cuadrada de 13. Así que ya la respuesta es como muy obvia, ¿verdad? Este lado de aquí, ahora sí podemos ponerle que es raíz cuadrada de 13. Si hubieran hecho la fórmula de la distancia, desde este punto, que es 0,0, a este punto, que es 2,3, hubiera salido el mismo resultado de raíz cuadrada de 13. Pero repito, este ejercicio es así como tan evidente de usemos Pitágoras, y que ojalá lo recuerden en el momento. Entonces, perímetro de la figura es igual a 2 más 3 más raíz cuadrada de 13. 2 más 3, 5, y mantenemos el raíz cuadrada de 13. Por lo tanto, la opción correcta es la D. Mucho cuidado entonces cuando les piden el perímetro o el área, no siempre les van a preguntar por la figura completa. Puede pasar como en esta, que únicamente nos centramos en esta parte de acá. Considere la siguiente representación gráfica. Estamos con la misma figura, que recién hicimos un ejercicio, donde tenemos un triángulo BAC. Es como el triángulo, como la figura principal. Nos resaltan que BRC son puntos colineales, o sea, aquí hay una línea recta. Y la pregunta es por el área del polígono CBA. O sea, nos están preguntando por el área de todo el triángulo, todo lo que tenemos marcado. Pues es un triángulo, y por dicha, es un triángulo que podemos aplicar con la fórmula clásica. Área de un triángulo es igual a base por altura entre 2. Y para que visualicen bien quién es base y quién es altura, imaginen que este triángulo lo van a rotar un poco hacia su derecha para que se vea más o menos así. Algo así. ¿Cuál es el valor de su base? Su base va a ser esta. Y para eso tenemos información suficiente. La distancia de el punto B al punto C es la distancia que hay del 3 al 2 negativo, que sería, partiendo del 3, 2 positivo, 1 positivo, 0, 1 negativo, 2 negativo. ¿Cuántas unidades hay ahí? Hay 5 de distancia. Si ustedes quisieran hacerlo por resta, para saber la distancia, entonces al 3 que tenemos arriba le restamos 2 negativo. Menos y menos da más. Ahí está nuevamente la distancia de 5. Entonces ya con toda certeza podemos decir, bueno, ese lado mide 5, que si lo acostamos sería ese. Y la altura, esta altura que nosotros ocupamos para decir base por altura, es esta que les estoy marcando aquí. Y esta distancia es, ojo, desde el punto 2 hasta dónde, hasta este puntito que vea que está en el puro 0, en el 0,0. Entonces esta distancia de 0 a 2 o de 2 a 0 pues es 2. Entonces, ¿qué tenemos? Un triángulo de base 5 y de altura 2. 5 de base, 2 de altura, dividido por 2. Se puede hacer así, cancelando el 2 con el 2, nos da 5. O 5 por 2, 10. 10 dividido entre 2, 5. Área de ese polígono, opción A.
Ven, en ocasiones a veces es una figura muy simple, lo que tenemos que tratar es de visualizarla, acomodarla correctamente. Considere la siguiente información. Ok, aquí tenemos un polígono irregular que sería A, B, C, D, E, F. Eso es lo que tenemos originalmente. Además, DE mide 5. Me están confirmando que esto es 5. Y BC es raíz cuadrada de 13. Con base a la información dada, considere las siguientes proposiciones. El área del polígono, o sea, de todo ese polígono, corresponde a 25. Ok, vamos a trabajar primero, entonces, esa área. Voy a ampliar un poco aquí, nada más para que se note bien la figura. Ya ustedes saben cuáles son las opciones de siempre. Ok, el área del polígono irregular no tiene una fórmula específica. Uno debe de tratar de dividir a conveniencia la figura en varias que ustedes manejen. Entonces, en mi caso particular, voy a dividir esa figura en... Bien se puede dividir en 3 partes. Voy a dividirla en... Ok, vamos a marcarlo aquí en color azul. Vamos a dividirla en este trapecio que tenemos por acá, el trapecio de arriba y el cuadrado que está quedando ahí. Esa es mi división. Ustedes pueden hacerlo en más figuras más simples, pero me parece que con esas es más que suficiente. Ahora lo que tenemos que ver, obviamente hay que manejar las fórmulas. El área del trapecio es base mayor más base menor por altura dividido por 2. Y el área del cuadrado es lado a la 2. Pero aquí parte del chiste del ejercicio es que ustedes sepan las medidas de los lados. Y al menos en este caso nos está quedando puro lado simple. Me refiero a que son medidas que están verticales u horizontales. Y en el caso del trapecio de abajo, y vamos a empezar hablando con el trapecio de abajo, tenemos base mayor sería esta, base menor sería esta, y la altura aquí está. ¿Para qué me va a servir el raíz cuadrada de 13? Posiblemente para el perímetro. Ahora en un rato la vemos. Entonces, ¿cuánto mide esto? Ok, este lado, la base mayor, va a medir la distancia que hay de 1 a 6. Y de 1 a 6, a 1 le quitan 6 o a 6 le quitan 1, pues la diferencia es de 5. Ahí está. Para la base menor, esta chiquitita, es la misma distancia que hay aquí, entre el 1 y el 3. Y la distancia entre 1 y 3 es 2. Ese 2 me está sirviendo ¿para quién? Para el cuadrado que está ahí. De una vez. Entonces ya tengo base mayor, ya tengo base menor. Y me hace falta esta altura. Pero esta altura es la misma distancia del 1 al 3 o del 3 al 1. Significa que también mide 2. Entonces ya puedo aplicar la fórmula del trapecio. Del primer trapecio, el de abajo. Área es igual. Base mayor 5. Más base menor 2. Por altura 2. Dividido por 2. Y a pesar de que ese cálculo no es muy complicado, pero bueno, vamos a hacerla por acá. Fracción, abrimos paréntesis, 5 más 2, cierra paréntesis, por 2 y lo dividimos por 2. Y eso nos va a dar 7.
Ese 7 salía fácil, simplemente cancelando este 2 con este 2, y 5 más 2 era 7. No hacía falta hacer tanta cosa, pero bueno, ahí tienen las dos opciones. Ya tengo mi primer área. Mi primer área es 7. Ahora vamos de una vez con el otro trapecio. El trapecio de arriba, esta base mayor es esta misma, lo notan, del 1 al 6, es esta misma distancia. Entonces tenemos aquí 5 de base mayor, la base menor es el mismo 2, lo que cambia es la altura. Esta altura es lo que hay entre un 9 y un 5, o un 5 y un 9, y eso sería 4. Entonces vamos a la misma fórmula del trapecio. Área es igual, base mayor 5 más base menor por altura 4 dividido por 2. Entonces aquí tenemos que aplicar nuevamente la fórmula, abrimos paréntesis, 5 más 2, cerramos paréntesis, multiplicamos por 4 de altura y dividimos por 2. Resultado, área 14. Este trapecio de acá tiene área 14 y el primero tiene área 7. Lo marcamos por acá. Ya tenemos el segundo resultado. Y lo que nos está quedando es este cuadradito de acá, donde este lado mide 2. ¿Por qué mide 2? La distancia entre 5 y 3, o 3 y 5. Entonces es un cuadrado, ¿verdad? Confirmamos que es un cuadrado con eso. Ya teníamos que esto mide 2, esto 2, esto 2. Entonces es un cuadrado de lado 2. ¿Cuál es la fórmula del cuadrado? Área es igual lado 2 elevado a la 2, y 2 elevado a la 2 es 4. Listo, ya tenemos todo. Lo que hay que hacer ahora es simplemente sumar. Área total del polígono irregular es 7 más 14 más 4. Y esta suma nos va a dar 25. ¿Qué dice la primera proposición? El área del polígono ABCDEF corresponde a 25. Por lo tanto, es verdadera. Vean todo lo que tuvieron que hacer para deducir que era verdadera. Tal vez alguno de ustedes terminó encontrando una alternativa menos tediosa, pero no deja de ser esto, ¿verdad? Una alternativa de tantas que tiene esta figura. Ok. Ahora nos están preguntando por el perímetro. El perímetro del mismo polígono, lo que está resaltado en fosforescente en amarillo. O sea, tengo que sumar esto, más todo esto, más esto, más esto, más esto y más esto. Ese sería el perímetro. ¿Tenemos todas las medidas? Sí, las tenemos todas. Me hace falta escribir una, DC, aquí, porque ya yo sé que es este mismo 2. No tienen que tomar en cuenta esto, ¿verdad? El perímetro es eso que ustedes están viendo ahí. Voy a agregar aquí ese 2 que hace falta, el DC. Y ya podemos ahora sí, repito, obviando esto, más bien lo voy a tachar, obviando estas dos medidas que no nos hacen falta, más bien cuidado y nos confunden. Y vamos a ver, perímetro es igual a, y empiezo desde aquí en esta dirección, ¿ok? Sería 5 más 2 más 2 más 4 más 5 más 5 más 2 más raíz cuadrada de 13.
Cuidado ahí, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí están los 8 segmentos. Y nada más, pues sumar con muchísimo cuidado. Entonces en este caso sería 5, 10, 15, 19, 21, 23 y 25. La parte entera, bueno, si ustedes quieren, lo hacen con calculadora, ¿verdad? La parte entera, todo esto, suma 25. Y me hace falta agregarle el raíz cuadrada de 13. Si ustedes meten toda calculadora, posiblemente les vaya a tirar un valor decimal, tal vez. O al rato se los tira de esta manera. Pero como no me parece tan complejo, ¿verdad? Sumar la parte entera, anotarla y luego anotar la raíz. ¿Por qué de esa manera? Porque vean cómo me lo están dando. Entonces, ¿para qué complicarnos con valores decimales? Y si confirmamos que 25 más raíz de 13. 25 más raíz cuadrada de 13. Estamos listos. De ellas son verdaderas. Ambas son verdaderas. En este ejercicio nos salvó. Aún así, ¿verdad? Puede haber sido más largo. Porque nos dieron estos dos lados. Y estos dos lados son las diagonales. Los lados inclinados más bien. Los que están oblicuos. Y si no hubieran estado, tendríamos que haber aplicado la fórmula de la distancia entre dos puntos para haber sabido que de este punto a este punto era 5 y que de este punto a este punto era raíz cuadrada de 13. Pero sepan que en otros ejercicios posiblemente lo tengan que aplicar.